Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Lisbeth García Alvarado. Estudio el tercer semestre en la licenciatura de Pedagogía en el Centro Universitario Tehuacán. Mi catedrático es Edgar Sánchez Gómez y la materia que nos imparte es Planeación y Organización Educativa. Y lo que les voy a explicar ahorita es un breve y pequeño ensayo que preparé para poder explicar lo que es la planeación en México. A continuación, en este pequeño espacio, les explicaré lo que es la planeación en México, de los métodos en los que los gobiernos empezaron a renovar lo que es la educación. Los invito a que me acompañen a conocer este tema y saber más de ello. Para comenzar, los antecedentes de la planeación moderna, este, les decía que fue la influencia de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. En ese tiempo, pase a la retórica de la Ilustración y de la Revolución, y se impartía las enseñanzas de los sistemas educativos en el siglo XIX. Estaban lejos de tener importancia que han llegado a tener en el siglo XX. Una de las obras, se podría decir, importantes fue de Gabino Barreda, que fue poder enfrentar al patriotismo en el pensamiento educativo nacional. Ya a fines del siglo, la situación comenzó a cambiar, porque era necesario construir un sistema nacional. Aún en el año 1880 no tuvo éxito la iniciativa, ya que el artículo 3 de la Constitución era relativo a la educación. Ya por el año 1881, Justo Sierra planteaba, junto con la Universidad Nacional, ver la culminación de la integración en ese mismo año. El Congreso insistía con la modificación a la Constitución del artículo 3 que les había mencionado, que decía que la enseñanza primaria debería ser laica, gratuita y obligatoria. La ley de instrucción primaria propuesta por Justo Sierra en 1885, fue aprobada hasta 1888, reglamentada en 1891, que fue, como primera resolución establecieron que era conveniente un sistema nacional en la educación, donde la educación primaria debería ser igual para ambos, para mujeres y hombres, y hasta para adultos, ya que ya por el siglo XX México comenzó con la gestión, don Justo Sierra Méndez, uno de los mayores educadores durante su gestión, siguió promoviendo la constitución de un sistema educativo nacional. Impulsó el, el tercer artículo, Congreso Nacional de Educación Primaria. Los estudiosos coinciden en que la municipalización decidida por motivos políticos sin análisis previos tuvo repercusiones con la educación nacional. Algunos ayuntamientos del país eran demasiado pobres y, y dejaron de hacerse cargo de la educación, ya que muchos no recibían su pago, tanto como maestros, directores, y ya por el año 1919 afirmaban que la catástrofe de la educación primaria fue manos de los del ayuntamiento.
Ahora hablaremos un poco de los primeros años de la SEP y de lo que fue un poco de las escuelas rurales. El primer secretario fue Vasconcelos, eh, hizo que se distinguiera por su extraordinario dinamismo. Él impulsó a la educación mediante la escuela rural y, sus campañas de alfabetización y sus obras clásicas y la creación de, él creó bibliotecas e incluyó a las escuelas rurales, como lo acabo de mencionar, para que personas de marginación pudieran tener acceso a la educación también. Y por eso fue que Vasconcelos se caracterizó ante la SEP por dejar una huella comparable. Ahora hablaremos de la prehistoria de los planes de 1934 a 1958. A la llegada de Lázaro Cárdenas se distinguió por su parte su partido PNR, antecesor de PRD. La llegada de Lázaro Cárdenas sí tuvo gran impacto en la educación, ya que en 1939 culminó la firma de los últimos convenios entre los estados que se dieron la firma del control del sistema educativo. Se expidió la primera legislación y al final del periodo el general Lázaro preparó un segundo sexenal que contemplaba el aspecto educativo, pero Ávila Camacho dio un giro que contemplaba el aspecto educativo importante a las acciones educativas. Tras la nueva ley, se mantenía el concepto de educación socialista. En ese entonces, Torres Bodet promovió algunas actividades como la campaña nacional contra el alfabetismo, se creó el Comité Nacional contra el Alfabetismo y la Comisión Revisora de sus planes y textos. La acción más importante fue la nueva redacción del artículo 3, que desde antes se mencionó que estaba en disputa por el cambio a la educación. Querían que fuera laica y gratuita, como lo había mencionado antes. Y entonces esto equilibró los elementos pedagógicos y filosóficos. Se puede decir que el problema de la educación en México no es únicamente la educación, sino también por la acción gubernamental de los gobernadores o de los políticos que hemos tenido. Ahora empezaremos con la planeación y la evaluación a mitad del siglo 1959 y 1992. Por iniciativa de Torres Bodet se creó una comisión especial para la preparación de un plan. Este se limitó a nivel primaria solamente. La primera, en bases generales, contenía estimaciones bastante precisas. 2. Traduce las necesidades precisas con nuevos centros de educación normal. Número 3. Se refiere a la rehabilitación contemplando los equipamientos de aulas. Se implementa el doble turno de escuelas, matutino y vespertino, la construcción de nuevos edificios educativos y la formación de maestros y el apoyo de los libros de texto gratuitos. Hablaremos del plan fallido de 1968. Como lo dije anteriormente, el plan no solo se refería únicamente a la primaria, además de darle continuidad en las administraciones. Pero por el conflicto estudiantil que comenzó 4 meses después, este desembocó la tragedia de Tlatelolco. Como muchos sabemos, los estudiantes se alzaron en una marcha a exigir sus derechos y lo que hubo una tragedia que más de 300 muertos, tanto como estudiantes, maestros y padres de familia fallecieron.
En el sexenio del año de 1970 a 1976 se vio la creación de organismos importantes para la educación nacional. El nuevo Plan de Educación de 1977. Aquí, la SEP coordinó una consulta que involucró teóricamente a muchos maestros, directores, supervisores y funcionarios. Muñoz afirmaba que el primer Plan Integral de la Educación Mexicana, recién anunciado, fue olvidado, sin explicaciones. La meta de aquel plan era ofrecer a la primaria a todos los niños que deberían de terminar el sexto grado. Con un conjunto de programas se llevó a la práctica a lo largo de ese sexenio. El esquema rígido de escolarización mediante planteles convencionales, siendo reemplazado por las estrategias y asegurar la educación básica a toda la población a nivel nacional. Vincular la educación terminal con el sector productivo de bienes y servicios. Elevar la calidad de la educación, ya que como sabemos antes la educación no era de buena calidad. No tenían a lo mejor material y tampoco los maestros estaban bien capacitados. Y también, obviamente, mejorar la atmósfera cultural del país y aumentar la eficacia en el sistema educativo. Ahora, el Programa Nacional de Educación de 1984 a 1988. Para la consulta popular, la elaboración de los programas sectoriales de cada administración federal, se elaboró el documento cuyo nombre fue Programa Nacional de Educación Cultural, Recreación y Deporte. Este planteaba la necesidad de la revolución educativa. De la Madrid puso al frente a la SEP, a un reconocido político que fue Jesús Reyes, siendo sustituto por Miguel González, ya que este falleció. Este programa tenía 6 objetivos: elevar la calidad a partir de la formación integral de los docentes, racionalizar el uso de recursos y ampliar el acceso a los servicios, vincular la educación y el desarrollo de la regionalización y descentralizar la educación básica y normal, y hacer la educación un proceso permanentemente participativo. Esto puede inferir a partir de que pasó la reforma de escuelas normales a la formación magistral a licenciaturas. Con el programa de modernización, se preparó otro nuevo plan para la educación racional. Esta comenzaba con un planteamiento general sobre la política para la modernización por 9 capítulos. Cada uno contenía un diagnóstico, contenía planteamientos ambiciosos, incluyendo planes, programas y textos de educación primaria y secundaria solamente hasta ahorita. Y tras delicadas negociaciones con la CENTE, se dio el paso decisivo de la descentralización del sistema educativo nacional. Después, la firma del Acuerdo por la Federalización, firmado el 18 de mayo de 1992 por el presidente Salinas de Gortari. La descentralización del enorme sistema federal de educación se revierte contra la recreación de la SEP. La evaluación de la educación educativa moderna cultivaba la participación y ésta sospechaba de la evaluación desde mediados de los 80 a la Dirección General de Evaluación de la SEP, aplicado anualmente a pruebas de conocimientos y maestros racionales. Ahora hablaremos de la planeación de la educación superior de 1959 a 1992.
La planeación en este nivel se tiene que distinguir o se tenía que distinguir en dos niveles: la institucional, a nivel micro, por la parte de la planeación de conjuntos, macronacional y estatal. Como antes se mencionaba, el primer trabajo de planeación que se consideró ex expresa a nivel superior fueron tres programas sexenales de las fechas de 1984 a 1988, de 1989 a 1994 y de 1995 al 2000. Este nivel ha sido conocido por su gran importancia a la actividad de la planeación a nivel institucional. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey fue el que se interesó en este nivel universitario y se manifestaron en un importante seminario sobre el tema. Y este tema fue organizado por la UNAM. En 1969, a principios de los 70, la UNAM hizo que sus directivos con el gobierno federal emprendieran grandes estudios. Se creó la UA Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, las Escuelas Nacionales de Profesionales y el Colegio de Ciencias y Humanidades, conocido como CCH, que abarca a la UNAM. Y se creó el Centro Nacional de Planeación en la SEP y adquirió mayor importancia la Dirección de Educación Superior. La SEP contó con una subsecretaría para ocupar de la educación superior. En su tercera parte, el documento contiene un plan con 35 programas relativos a las tres funciones substantivas de actividades contempladas. La segunda parte contiene un esquema de conjuntos que, con diversos ajustes, sigue vigente hasta mediados de los años 90. Y durante 1979 y 1980 se instalaron formalmente esas instancias. La COEPES, que es la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, ha tenido una actividad desigual tras la profunda reestructuración, de la ANUIES, que ha comenzado, han comenzado una actividad que al parecer más prometedora. Las limitaciones de la metodología de la OCDE junto con la COMPES hicieron que sus proyecciones fallaran. Posteriormente se resultó claro que aún así los cálculos eran muy inadecuados. Por otra parte, cada uno de los tres subsistemas que formaron la asociación, las universidades públicas agrupadas en el Consejo de Universidades Públicas e instituciones afines, siguen siendo el sector más importante y dinámico de la asociación, influyendo en la propuesta de las líneas, que estas han sido su prioridad para el mejoramiento de la educación superior en cada de las universidades que se realizaron diversos ejercicios de planeación. Ahora, la evaluación de la educación media superior, que fue de 1959 a 1992. El tema de evaluación no se destacaba en las discusiones sobre la educación, ya que se trataba marginalmente en lo relativo de las instituciones y programas, las autoevaluaciones reducidas a la obligación de actualizar la información estadística básica de cada una. Los comités como CIES tienen la misión de la evaluación externa. Ahora,
El tercer mecanismo lo constituye el Centro Nacional de Evaluación, mejor conocido como el Ceneval. Su misión es desarrollar y aplicar pruebas objetivas para evaluar. Un cuarto mecanismo es más lento. Este es más lento y más complejo, requiere de la centración de diversos organismos, pero al igual no se puede dejar de mencionar ejercicios de evaluación que han sido realizados por agencias internacionales. Y bueno, de mi parte, como podemos ver, la planeación y la educación en México ha sido relativamente cambiante y de igual forma ha evolucionado en la actualidad, pero en estos años fueron de los más importantes, ya que se conoce cómo fue que empezó a evolucionar, aunque se puede decir que a la actualidad aún existen cosas y planteamientos que cambiar de la educación para tener una educación de calidad, tanto sea de primaria, secundaria, y esperemos que nosotros como futuros docentes tengamos buenos planteamientos para poder entregar y ser mejores maestros y dar una educación de calidad. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.